Hemos ido creciendo poco a poco y creo que esto pues nutre de conocimientos, no solamente a ustedes, también a nosotros y nos permite pues poder interactuar y tener una comunidad que crezca y que podamos pues aprender mutuamente. Yo les agradezco a todos el tiempo que han dedicado estos pequeños minutos a compartir con nosotros. Para aquellos que no me conozcan, yo soy el doctor Marcos Palacio. Yo soy fundador y docente de CIEN. Parte de eso soy también, como pudieron ver en las publicaciones, pues médico especialista, actualmente trabajando en el Ministerio de Salud Pública acá en Ecuador. Y pues siempre con ganas de querer compartir con ustedes pues mi pequeña experiencia con relación a todos estos temas y espero que sea pues del agrado de todos. Entonces, vamos a tener esta pequeña charla el día de hoy acerca de lo que es el hipotiroidismo. Vamos a desarrollar un poco lo que es su fisiopatología, diagnóstico y el manejo. Por supuesto, vamos a tratar de utilizar el chat del Zoom para poder comunicarnos entre nosotros. En caso de que tengan alguna pregunta o alguna duda, yo los invito a que coloquen todas sus preguntas ahí en el chat y luego las podemos interactuar con relación a eso. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar de este tema, ¿no? De hipotiroidismo. Evidentemente es una de las patologías más frecuentes, ¿no? Que nosotros vemos en la práctica diaria, el hipotiroidismo. Recordemos que la glándula tiroides está ubicada en la región anterior del cuello, ¿verdad? Por delante de lo que son los cartílagos laringeos, y que está compuesta por dos lóbulos unidos a través de un istmo. En algunas ocasiones podemos tener también un pequeño lóbulo piramidal que puede estar presente en la glándula y tiene esa forma de escudo, ¿no? Que es su etimología, deriva de ello. Básicamente que requiere, pues tiene la forma de un escudo y por eso es el nombre de tiroides. Su tamaño aproximado, muy importante que ustedes siempre recuerden este dato, sobre todo cuando hacen solicitudes de exámenes de ecografía, le van a reportar siempre un tamaño aproximado por dimensión ecográfica de 15 a 20 gramos. Y sobre todo vamos a ver que evidentemente cuando exista un aumento pues, en el tamaño, pues vamos a definirlo como una tiromegalia o como un bocio. La glándula tiroides, ubicada pues, en el cuello, forma parte de lo que nosotros conocemos desde fisiología como el eje hipotálamo pituitaria tiroides, que es un eje hormonal que permite el control, ¿verdad?, metabólico de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. A nivel del hipotálamo se produce pues la hormona liberadora de tirotropina o también denominada TRH. Esta hormona pues lo que regula es la expresión de la famosa TSH o hormona estimulante del tiroides. Esta hormona estimulante del tiroides, ¿verdad?, que es secretada a nivel hipofisario, es la que se encarga de estimular a la glándula tiroides para la producción de tanto T4 como T3, conocido por nosotros como tiroxina o tetrayodotironina y triyodotironina. Y que existe una retroalimentación o feedback de acuerdo a las concentraciones séricas de las hormonas tiroideas, que va a ser un feedback bien sea en algunos casos positivo o negativo, con relación a la mayor o menor producción de TSH o TRH. Desde el punto de vista práctico, en realidad la TSH juega un papel fundamental en el control de la función tiroidea. Y vamos a ver que cuando hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo, es una de las principales hormonas que nosotros debemos medir a nivel de sangre periférica, porque es la que mejor tiene especificidad y sensibilidad a la hora de ayudarnos con el diagnóstico del hipotiroidismo. De igual forma es importante también recordar, ¿verdad?, que la glándula tiroides se subdivide en pequeños lóbulos, los cuales pues tienen dentro de su composición celular los famosos tirocitos. Estos tirocitos son esta célula que estamos viendo acá aparte, ¿ok?, en forma más macroscópica,
que va a tener un contacto directo en lo que es la membrana apical con un material coloide. Este material coloide es donde se deposita, pues básicamente la síntesis de tanto de tiroxina como de triiodotironina. Y también este tirocito va a tener una membrana basal. Esta membrana basal es la que va a estar en contacto con la circulación sistémica, ¿no? Entonces, para la síntesis de las hormonas tiroideas es muy importante dentro que es la síntesis y por supuesto el funcionalismo normal de la glándula tiroides. Uno de los factores más importantes que debemos de tomar en cuenta son las concentraciones de yodo, ya que el yodo, como vamos a ver más adelante, es un factor esencial para la producción, ¿verdad?, de las hormonas tiroideas. Recordemos que el yodo mayoritariamente nosotros lo vamos a obtener a través de la dieta. Anteriormente existían zonas muy específicas, sobre todo a nivel de la sierra, donde no existía un gran consumo de yodo. Y todavía se dice que existe a nivel mundial un déficit en muchos países en cuanto al consumo de yodo, pero que ello puede llevar a una deficiencia en la síntesis de hormona tiroidea y era lo que nosotros conocíamos anteriormente como el bocio endémico, que era debido específicamente a la disminución pues, en las concentraciones de yodo en la dieta. Esto se solucionó parcialmente con la yodación de la sal. A lo que la sal está yodada, pues se logró aumentar las concentraciones en la dieta, ¿verdad?, del yodo. Este yodo entra a nivel del tirocito a través de un transportador muy importante que permite el paso a contracorriente. No importa las concentraciones séricas de yodo, él va siempre a permitir el paso del yodo al interior de la célula, que es el transportador NIS. Ese transportador es muy importante porque está relacionado con patologías tiroideas que vamos a ver más adelante. Por supuesto, este yodo, ¿verdad?, va a entrar al interior de la célula y va a ir hacia la región de la membrana apical. Y a través de una enzima también muy importante en hipotiroidismo, como es la peroxidasa o la tiroperoxidasa, también conocida como TPO, esta enzima es la que se va a encargar de la iodación de esta proteína denominada tiroglobulina, que es sintetizada, como podemos ver, dentro de los organelos celulares de los tirocitos. Esta tiroglobulina, ¿verdad?, se va a unir a través del yodo, a través de esta enzima denominada peroxidasa tiroidea. Esta enzima es fundamental que ustedes la recuerden porque forma parte importante tanto del diagnóstico como de la fisiopatología de la enfermedad. A través de esta unión, ¿verdad?, con la tiroglobulina, esta iodación va a provocar la formación de varios componentes, como son los monoyodotironina y los diyodotironina. Al unirse un monoyodotironina con un diyodotironina va a formar T3 o triyodotironina. Y al unirse dos diyodotironina van a formar T4, que sería tetrayodotironina o conocido como tiroxina. Entonces, como pueden ver, este material coloide básicamente va a tener las concentraciones de estas hormonas, ¿ok?, tiroideas, que van a ser reguladas su secreción de acuerdo a las concentraciones séricas de la misma. Nosotros sabemos, a través de estos pseudópodos, simplemente se va a permitir el paso de este material coloide al interior de la célula y posterior liberación de estas hormonas tiroideas pues, al torrente sanguíneo. A mayor concentración y de mayor importancia, ¿verdad?, la liberación de las hormonas tiroideas va a ser mayor en su formación de T4 o de tiroxina. Pero nosotros tenemos que saber que la hormona metabólicamente activa es la T3 o triyodotironina. Y para este cambio, por eso que se dice que la hormona T4 o tiroxina es una prohormona. Es una prohormona porque de ella se deriva la formación de T3. Para este cambio generalmente ocurre básicamente por la acción de unas enzimas también muy importantes que son las denominadas desiodasas. Estas desiodasas, que no solamente van a estar a nivel de tiroides, sino que también van a estar a nivel circulatorio, a nivel periférico, van a permitir la activación de esta
de esta hormona tiroxina en triiodotironina, que es la hormona metabólicamente activa. Esta es la estructura, ¿verdad?, molecular, tanto de la tiroxina como de la triiodotironina. Podemos ver que en fucsia están los yodos, fíjense, la triiodotironina con 3 yodos, la tetraiodotironina con 4. Pero sabemos que mayoritariamente la producción, más de un 80% de la producción de hormona tiroidea por la glándula tiroides está basada en T4. Esta T4 va a transportarse en el torrente sanguíneo unido a una globulina denominada globulina transportadora de tiroxina. Una vez ya llega a los tejidos periféricos, va a ser liberada y posteriormente va a ser transformada a través de estas desiodasas, ¿verdad?, de T4 a T3. Recuérdense que las hormonas tiroideas pues tienen una naturaleza lipídica y por eso pueden pasar libremente al interior de la célula. A lo que ya se transforma en T3, esta proteína de unión va a permitir el paso de esta T3 a nivel nuclear. Recuerden que las hormonas tiroideas tienen su efecto básicamente en el núcleo. Entonces, esto va a permitir que exista una acción sistémica de las hormonas tiroideas, obviamente a nivel corporal, y por eso es que nosotros vemos que las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo son tan diversas y que pueden ser pues, de una forma tan sistémica y a veces difíciles de reconocer. Pero esta hormona tiroidea, la T3, va a unirse a una proteína receptora a nivel del material genético nuclear y va a permitir la formación pues, de ARN mensajero y la síntesis proteica. Y por eso la expresión final del efecto de las hormonas tiroideas pues va a ser en todos los sistemas o toda la economía corporal. ¿A qué denominamos nosotros entonces como hipotiroidismo? Hipotiroidismo no es más que un trastorno que resulta de una insuficiencia en la actividad de las hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas, sobre todo durante el crecimiento, el embarazo, obviamente interfieren muchísimo en lo que es el crecimiento y formación del feto y el crecimiento del niño. Y en el adulto, básicamente, tiene un efecto de punto de vista metabólico, sistémico y de termorregulación muy importante. Este hipotiroidismo nosotros clásicamente lo podemos clasificar, ¿verdad?, de acuerdo a cuál es el órgano que ha sido afectado. Podemos tener un hipotiroidismo, en este caso primario, cuando es la glándula tiroides la que está siendo afectada y por ende una disminución de la producción de la hormona tiroidea debido al daño de la glándula tiroides. Un hipotiroidismo secundario cuando es a nivel hipofisario, un daño a nivel de la hipófisis, bien sea por la presencia de un tumor o un adenoma o una lesión vascular, ¿ya?, o una enfermedad infiltrativa. Y finalmente lo que es el hipotiroidismo terciario, bien sea por un daño a nivel hipotalámico. Algunos textos ya tratan de unir, ¿verdad?, tanto el secundario y el terciario, sobre todo por la difícil tarea que a veces tenemos de saber si es a nivel hipotalámico o hipofisario el daño, en decir más que esto es un hipotiroidismo a nivel central, ¿no? Entonces dejan como primario y secundario, unen con el terciario como hipotiroidismo central. También tenemos otras clasificaciones donde también se incluye lo que es la famosa resistencia a hormonas tiroideas. En este caso estamos hablando de un hipotiroidismo que puede estar causado por un aumento en esta resistencia al efecto de la hormona. Son muy pocos los casos que ocurren con relación a esto, pero están descritos en la literatura. Antes de conocer un poco más acerca de lo que es el diagnóstico y la clínica, tenemos que considerar dos conceptos que son muy importantes, que son el efecto de Wolff-Chaikoff y el efecto de Job base 2. Ambos que se contraponen y que nos permiten diferenciar lo que es el efecto del yodo sobre la estructura tiroidea. El efecto de Wolff-Chaikoff es un efecto que ocurre cuando una persona con un tiroides prácticamente anatómica y funcionalmente normal es expuesto a unas cantidades o concentraciones de yodo en la sangre muy elevadas. Esto va a provocar
¿verdad? Como un efecto, una disminución en la absorción del yodo y, por supuesto, una disminución de la síntesis de hormonas tiroideas. Y trae como consecuencia un hipotiroidismo transitorio por yodo. Este efecto es muy usado sobre todo en nuestros compañeros de cirugía, porque no solamente el yodo permite disminuir la producción de las hormonas tiroideas, sino también permite aumentar el tono, ¿verdad? Y la consistencia de la glándula tiroides. Y generalmente es previo a una tiroidectomía total, pueden utilizar el yodo como una medida, ¿verdad? Prequirúrgica para mejorar a la hora de hacer la resección de la glándula. Pero ¿qué sucede cuando una persona es expuesta a concentraciones de yodo y tiene de base alguna patología tiroidea, como puede ser un bocio simple o multinodular, que ya de por sí la persona venga con una disminución en la síntesis de las hormonas tiroideas y es expuesta a grandes concentraciones de yodo y generalmente no de forma aguda, como se hace en el Wolff-Chaikoff, sino de forma crónica? Pues en este paciente puede llevar más bien un efecto contrario, que es el aumento en la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces este paciente, fíjense, puede llevar a un hipertiroidismo transitorio por yodo. Esos dos conceptos son muy frecuentes en la práctica clínica diaria y tenemos que aprenderlos a diferenciar con relación a cuál es el efecto que tenemos en las concentraciones de yodo a través de la expresión clínica del hipotiroidismo o del hipertiroidismo. Este efecto de hipertiroidismo por concentraciones de yodo de forma crónica es muy frecuente, sobre todo que lo veamos en nuestros pacientes cardiológicos que están consumiendo amiodarona como un antiarrítmico, porque generalmente la molécula de amiodarona tiene grandes concentraciones de yodo y eso hace que el paciente pues se exponga a concentraciones de yodo altas por un tiempo prolongado y es muy frecuente de que esta molécula, este fármaco, pueda llevar al paciente a un estado de hipertiroidismo de origen farmacológico. Epidemiológicamente, el hipotiroidismo es bastante frecuente. Congénito, no tanto, ¿ok? Por eso es importante a toda mujer embarazada hacerle prueba para detectar cómo está la función tiroidea, pero pueden ver uno de cada 3.000 recién nacidos vivos. Pero en la población adulta mayor, mayor de 65 años, ya según Framingham, podemos ver que el 10%, uno de cada 10 adultos mayores puede llegar a tener hipotiroidismo, bien sea manifiesto o subclínico. El 3.7% de la población, sobre todo en mujeres blancas, ¿ok? Sobre todo mujeres obesas blancas, también pueden tener hipotiroidismo. Y fíjense que para el 2006 todavía la Organización Mundial de la Salud encontró una deficiencia de un 30% en el consumo de yodo en nuestras poblaciones, sobre todo a nivel latinoamericano. Entonces esto todavía nos deja una ventana importante en lo que es la presencia del hipotiroidismo como causa de una deficiencia nutricional. Recuérdense, de punto de vista global, hablamos de hipotiroidismo global, la prevalencia es de 4.6%. Cuando hablamos de hipotiroidismo subclínico, que ahorita vamos a hacer la diferencia de ellos, es de 4.3% y un hipotiroidismo manifiesto de un 0.3%. Entonces, fíjense la importancia de conocer este concepto de hipotiroidismo subclínico, que mayoritariamente es el que vamos a hacer un diagnóstico inicial en nuestros pacientes cuando hacemos las pruebas de función tiroidea. De punto de vista etiológico, podemos subdividir las causas del hipotiroidismo, ¿verdad? Dependiendo de dos vertientes, bien sea anátomo-etiológica o la presencia o no de bocio desde el punto de vista clínico. De punto de vista anatómico, como ya dijimos, puede ser primarias, cuando afecta directamente la glándula tiroides, secundarias, hipófisis, terciarias, hipotalámicas o a nivel periférico. Primaria pueden ser muchísimas causas, ¿verdad? Dentro de esta, la más importante que vamos a hablar ahorita es la autoinmune, ¿verdad? La formación de autoanticuerpos que puedan pues, alterar la síntesis de las hormonas tiroideas. A nivel secundario, sobre todo por la presencia de tumoraciones o de lesiones que pueden ser vasculares o no en los pacientes. Las terciarias por lo general están relacionadas con tumoraciones, ¿verdad? Como los craneofaringiomas, amartomas o gliomas. Y las periféricas no son muy frecuentes, pero están relacionados con una resistencia al efecto de las hormonas tiroideas.
De acuerdo o no a la presencia de bocio, con bocio, la tiroiditis de Hashimoto, que es prácticamente la causa principal de enfermedad autoinmunitaria como causa de hipotiroidismo y descrita en su momento por Hashimoto por la presencia del bocio. La dishormogénesis, la deficiencia del yodo, que nosotros ya hemos hablado, que en esos pacientes donde existe una deficiencia en el consumo del yodo, generalmente va a haber una disminución de la síntesis de hormona tiroidea, un aumento de la TSH y un crecimiento glandular, y es lo que nosotros conocemos como el famoso bocio endémico. Y sin bocio puede ser agenesia, ¿verdad? Trastorno desde el punto de vista anatómico, agenesias tiroideas. Muy frecuentemente vamos a tener pacientes que sean hipotiroidismo como consecuencia de una intervención quirúrgica, ¿sí? Que pueden ser por presencia de tumoraciones, bien sea benignas o malignas, bien sea por bocios multinodulares gigantes o por presencia de cáncer de tiroides, pues que lleva al paciente a una cirugía, una tiroidectomía, y que por supuesto el paciente va a ir de un estado que puede ir de un estado de hipertiroidismo, de eutiroidismo, a un estado de hipotiroidismo postquirúrgico. Por eso el bocio prácticamente es una expresión del hipotiroidismo. O sea, hablar de hipotiroidismo es hablar del bocio. Dentro de la historia de la medicina, obviamente nosotros conocemos que es una de las manifestaciones más importantes con relación a hipotiroidismo y conocido como bocio o tiromegalia, no es más que el aumento del tamaño de la glándula. Acuérdense que la hormona estimulante de tiroides o la famosa TSH no solamente incrementa la síntesis de las hormonas tiroideas, sino que es capaz también de estimular el crecimiento glandular. O sea, por eso es que entre mayor cantidad o concentración de TSH tenga el paciente, más probabilidades de crecimiento glandular tiene. Y es por eso que cuando un paciente es tiroidectomizado por un cáncer de tiroides, generalmente el paciente se da dosis de hormonas tiroideas que permitan una supresión, ¿verdad? Clínicamente soportada por el paciente para disminuir el crecimiento de estas células. Entonces, evidentemente la TSH es uno de los factores más importantes para que exista esta estimulación y este crecimiento glandular. Evidentemente, cuando hablamos de bocio, no solamente tenemos que pensar en hipotiroidismo, también tenemos que pensar en tumoraciones, ¿verdad? Como es el caso de los famosos adenomas o de los bocios multinodulares. También en malignidad, que es algo muy importante que hay que hacer la pesquisa. Perdón, también es importante hacer la discriminación de enfermedades infiltrativas. No se olviden, por supuesto, de pensar en enfermedades que puedan llevar a un aumento de la glándula tiroides por infiltración, en el caso de la sarcoidosis, la hemocromatosis, la amiloidosis como tal. Y evidentemente las causas de hipotiroidismo de tipo autoinmunitario, como la tiroidopatía inmunitaria o la tiroiditis de Hashimoto, es una de las causas más importantes que pueden llevar al paciente a menopausia. Recuerden los grados, muy importante desde el punto de vista clínico, que ustedes recuerden los grados del bocio, ¿no? Generalmente la tiroides no es visible ni es palpable. Eso es lo normal. Lo normal es que no podamos palparla ni que sea visible, ¿ya? Hablamos de un bocio grado 1, ¿verdad? Eso lo subdividimos en grado 1A y 1B. 1A cuando solamente es palpable, pero no es visible. 1B cuando es palpable y es visible generalmente con el cuello en extensión. Grado 2 cuando es palpable y visible con el cuello en posición normal. Y grado 3 generalmente ya son bocios bastante voluminosos que pueden ser visibles a la distancia. Desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? La tiroides es capaz de producir tiroxina en concentraciones diarias que pueden llevar de 100 hasta 125 nanomoles por día. Y evidentemente este paso fisiológico de lo que es la tiroxina a la triiodotironina, o sea, de T4 a T3, a través de esta desyodación, es muy importante, porque básicamente la T3 es la hormona metabólicamente activa. Entonces, a lo que ocurre este paso, verá esta activación de T3 y el efecto, por supuesto, a nivel periférico, es lo que va a obtener el paciente, por supuesto, un buen control metabólico y sobre todo en adultos de la termorregulación.
Cuando existe un daño a nivel de la glándula tiroides, bien sea como es el caso de la tiroiditis de Hashimoto, pero una destrucción de la glándula tiroides y una disminución de la producción de las hormonas tiroideas, esto va a ser un feedback, ¿verdad?, positivo a nivel hipofisario y por eso la expresión a nivel del laboratorio, ¿verdad?, que vamos a nosotros a ver en el caso de hipotiroidismo es el incremento progresivo de la hormona estimulante de tiroides, va a aumentar la TSH. Pero este aumento de la TSH va a hiperestimular una glándula tiroides que puede estar enferma y que puede ir provocando en su defecto un aumento pues, en el tamaño, ¿verdad?, y en el número de las células, y es lo que nosotros conocemos como bocio. Evidentemente, esto lo que se está provocando es tratando de aumentar la producción de, de T3, o triiodotironina, la hormona metabólicamente activa, para, evidentemente, poder hacer sus efectos fisiológicos normales. ¿Ok? La disminución de estas hormonas tiroideas, relacionados mucho con la principal causa en caso de la tiroiditis por Hashimoto, está asociado siempre con la acumulación de estos glucosaminoglicanos, tanto a nivel de la propia glándula como también a nivel de los órganos periféricos. Y eso es por eso es que nosotros muy frecuentemente vamos a ver cómo la infiltración de estos glucosaminoglicanos a nivel de la piel puede provocarnos un edema, como el famoso piel de naranja que nosotros conocemos, y también puede provocarnos infiltraciones cardíacas con presencia de arritmias o trastornos de la conducción cardíaca. Por eso es que los efectos de la fisiopatología, ¿verdad?, del hipotiroidismo es sistémico, al igual que ocurre con el hipertiroidismo. Entonces, Hakaru Hashimoto, un médico japonés, en 1912 fue cuando hubo la primera descripción de esta causa, ¿no?, de bocio. Él lo describió como la presencia de un bocio de tiroiditis. Y no es más que una enfermedad autoinmune y una de las enfermedades más importantes que ustedes siempre tienen que buscar a la hora de hacer el diagnóstico diferencial de hipotiroidismo. Porque ocurre, pues, básicamente una infiltración por linfocitos, ¿verdad?, de forma crónica con destrucción de las células tiroideas. Generalmente existen varias explicaciones y se han dado, pues, muchas explicaciones con relación a los ciclos eh, que pueden llevar al paciente desde un fenómeno inicial de tirotoxicosis hasta un fenómeno final de hipotiroidismo por destrucción glandular. Pero de verdad que el paciente tiroideo es un paciente complejo donde solamente con un solo examen y solo en un momento clínico es casi imposible poder hacer un diagnóstico definitivo o un tratamiento definitivo. Y por eso es que requiere de un seguimiento y de un control subsecuente. ¿Por qué? Porque generalmente un paciente con un daño agudo o rápido de la glándula tiroides provocado por anticuerpos puede generar un paciente que tenga un aumento, ¿verdad? Que puede ser en un tiempo corto de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo y expresarse en un momento determinado como un periodo de tirotoxicosis. Y eso puede ser debido a la misma fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto, pero que finalmente, por la destrucción progresiva de la glándula, va a llevar al paciente de un hipotiroidismo subclínico probablemente a un hipotiroidismo manifiesto. Él lo describió por las famosas fases hipotiroideas, la piel fría, áspera o escamosas, la hiporreflexia, la ataxia o la disminución de la presión arterial diastólica. Evidentemente, el tratamiento del hipotiroidismo está basado pues, en el suplemento con levotiroxina. ¿Ok? Y es algo importante que tenemos que ver y por supuesto la determinación de los diferentes exámenes de laboratorio. Esto no es más que la producción por los linfocitos T colaboradores de anticuerpos que van a ir específicamente a hacer un efecto sobre una de las enzimas más importantes de la función tiroidea, como es la peroxidasa tiroidea. Básicamente estos anticuerpos van a actuar sobre la TPO, pero también van a provocar una infiltración a nivel de la glándula tiroides con destrucción progresiva de esos tirocitos. Por supuesto, va a disminuir la síntesis de hormonas, pero va a haber una destrucción progresiva que al cabo va a llevar al paciente a una necesidad pues, de un suplemento de hormona tiroidea prácticamente de por vida.
Los efectos clínicos del hipotiroidismo son muy variados y son tan variados porque ya vimos nosotros que fisiológicamente las hormonas tiroideas a través de su composición, de su estructura química, ellas pueden ingresar a cualquier célula. Básicamente pueden tener un efecto sistémico. Y por eso el efecto clínico pues, es a nivel corporal. Vemos que a nivel del sistema nervioso central podemos tener pacientes con disminución de memoria, bradisiquia, depresión, parestesias, ataxia, hipoacusia. Y por eso es tan importante que exista siempre por parte del médico, ¿verdad? La sospecha clínica, la necesidad de buscar esta patología para poder hacer un diagnóstico temprano y evitar, por supuesto, las complicaciones agudas de la enfermedad. A nivel cardiovascular, muy frecuente la bradicardia, fíjense, la hipertensión de predominio diastólico, eso generalmente lo comparamos clínicamente con el hipertiroidismo que hace hipertensiones más sistólicas, la presencia de derrame pericárdico. A nivel del electrocardiograma podemos ver alteraciones de la repolarización ventricular y por supuesto lo que hemos hablado, el edema, ¿no? El edema sobre todo periférico. En el aparato digestivo es muy frecuente el estreñimiento. En los pacientes tenemos que interrogarlo, es bastante frecuente. También la cloridia con presencia de anemia perniciosa y la presencia de ascitis, sobre todo por una disminución de la síntesis proteica. A nivel renal, ¿verdad? Podemos tener en el paciente una disminución del flujo sanguíneo renal, pero generalmente el paciente va a mantener cifras de creatinina en sangre normales. A nivel respiratorio, retención de CO2, podemos tener también derrame pleural y una baja respuesta a la hipoxia. Es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, que existan trastornos menstruales cuando existan problemas a nivel de la glándula tiroides, sobre todo de menorragias por anovulación, y la asociación, sobre todo en hipotiroidismo de origen central, ¿verdad? O en alteraciones de otras hormonas, como es el caso de la hiperprolactinemia. En piel y cabellos es clásico desde el punto de vista semiológico, lo que es la frialdad, la sequedad de la piel, los rasgos toscos, ¿no? Generalmente el paciente puede tener pues, un rasgo, una fase edematosa. Generalmente el paciente puede comenzar a tener una pérdida, sobre todo de lo que son los bordes más externos de las cejas, que es muy característico. Por eso es importante a la hora de tener la sospecha solicitar al paciente fotografías anteriores o de años anteriores para poder comparar. En el crecimiento, evidentemente en los niños hay un retraso del crecimiento, también disminución de la capacidad intelectual. Y en el adulto, muy atento, sobre todo con las manifestaciones desde el punto de vista metabólicas, ¿verdad? Como pueden ser en este caso las dislipidemias. Están asociados muchísimo, ¿verdad? Los trastornos lipídicos con un buen control de las hormonas tiroideas. Y por eso es tan frecuente que podamos ver hipercolesterolemias o elevaciones de LDL o hipertrigliceridemia. Entonces, fíjense que prácticamente estamos en presencia de una dislipidemia proaterogénica. Igualmente puede tener hipotermia, anemia y por supuesto la asociación con obesidad. Entonces las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Del hipotiroidismo son muchísimas, son variadas, son sistémicas. Hay que tener una alta sospecha clínica, hay que pensar siempre en esta patología. Y aparte de eso, tenemos que tener una estructura mental de cuándo yo debo de solicitar las pruebas de función tiroidea y a qué paciente se lo debo de solicitar, que lo vamos a ver más adelante. Con relación al diagnóstico, evidentemente, como hemos hablado, la sospecha clínica es una de las cosas más importantes. La prueba o estándar de oro a la hora de evaluar la función tiroidea es la TSH y la determinación de T4 libre. ¿A quién debemos de hacerle? Bueno, según la literatura, debemos hacerle a todo paciente adulto que sea mayor de 35 años. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacerle función tiroidea? Bueno, cada 5 años, mínimo si sale normal, ¿no? Si sale normal. Pero es importante evaluar también a los pacientes embarazadas, es importante evaluar a los pacientes adultos, sobre todo pacientes adultos mayores, porque se incrementa la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en ellos. Existe una muy alta asociación entre lo que es enfermedad autoinmune tiroidea y enfermedad autoinmune a nivel pancreático. Por eso que en todo paciente diabético, sobre todo diabético tipo 1, asociado con autoinmunidad,
debemos también de solicitar, ¿verdad?, la presencia de función tiroidea, y esto nosotros debemos hacer una consulta. También en todo paciente que tenga antecedentes de radiaciones, bien sea por tumoraciones o por otro tratamiento. Entonces, a estos pacientes nosotros debemos hacer una determinación de función tiroidea. Según las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, nosotros debemos hacer por lo menos a los pacientes diabéticos e hipertensos una función tiroidea por lo menos una vez al año. Es lo que nos pide que hagamos nuestra guía de práctica clínica, ¿no? La evaluación, evidentemente, y la capacidad que tiene la TSH a la hora de hacer un diagnóstico de las patologías tiroideas es altísima. Pueden ver que tiene una especificidad de un 98% y una sensibilidad del 96%. En verdad que debería de ser la primera hormona que yo debo de medir en sangre. Si la TSH es normal y la T4, ¿verdad?, que es la hormona que más se produce por la glándula tiroides, por supuesto, es la que tiene mayor concentración y es la que, de punto de vista bioquímico, es más fácil poderla medir, ¿no?, porque tiene mejor concentración que la T3. Entonces, por eso se utiliza como primera línea a la hora del screening. Si ambas son normales, pues evidentemente el paciente está en un estado de eutiroidismo. Ahora, si el paciente tiene una TSH elevada, o sea, ya está por arriba de los valores normales, nosotros inmediatamente debemos siempre de pensar en hipotiroidismo cuando vemos TSH elevada. Ese es el marcador principal que usted tiene que siempre evaluar, ¿ya? Ahora, si la T4 está normal, en esos casos es cuando nosotros denominamos los famosos hipotiroidismos subclínicos, que a veces de subclínico no tiene nada, porque el paciente muchas veces sí tiene manifestaciones clínicas de hipotiroidismo y muchas oportunidades tenemos que tratar al paciente con hipotiroidismo subclínico. Ahora, si la TSH está elevada, pero la T4 está baja, ahí sí no hay ningún problema. Cualquiera puede saber que esto es un paciente donde existe un hipotiroidismo, ¿verdad?, con un posible, y lo más seguro, un daño a nivel de la glándula tiroides, y por supuesto estamos en presencia de un hipotiroidismo primario. Ahora, si la TSH es normal o inclusive puede estar baja, pero la T4 está baja también, ya nosotros tenemos que pensar de que ya este paciente, ya el daño no está a nivel de tiroides, sino que puede estar a nivel hipotalámico o a nivel hipofisario. Puede ser un paciente con hipotiroidismo central. Entonces, generalmente en estos pacientes tiene que ser valorado por endocrinología y muy seguramente va a tener que tener estudios de imágenes a nivel cerebral. Ahora, si la TSH puede estar normal o alta, con una T4 alta, en estos casos que son muy raros, no son nada frecuentes, ¿verdad?, es donde nosotros podemos observar la famosa resistencia a hormonas tiroideas. Y ahí es donde existe una asociación muy importante con lo que es este cotransportador de sodio-yodo a nivel de los tirocitos, que generalmente está asociado con un daño a nivel celular de esos cotransportadores y que pueden llevar al paciente a que exista una resistencia, tanto en la adquisición del yodo como también a nivel periférico como su efecto final. Ahora, también es importante que ustedes tomen en cuenta cuando evalúen lo que es la TSH, T3 y T4, ese paciente que tenga T3 y T4 bajas con TSH normal y que esté asociado en ese paciente una patología crónica o aguda, una crónica no compensada o aguda, evidentemente no compensada, donde nosotros conocemos como un síndrome del eutiroideo enfermo, ¿ya?, donde el tratamiento de ese paciente no es dar terapia de sustitución de hormonas tiroideas, sino es más bien controlar su enfermedad que está provocando pues estos trastornos hormonales. Entonces, para repasar, desde el punto de vista de rangos, ¿verdad? Vemos la TSH, lo normal de la TSH es de 0,4 a 4, 4,5. Ese es el valor que nosotros queremos que nos reporten como normal en el rango, ¿verdad?, de un laboratorio que haga un buen estudio. Ya cuando nosotros vemos que la TSH está por arriba de 4,5 y que está por debajo de 10, nosotros generalmente estos rangos de TSH están asociados
con el hipotiroidismo subclínico. Ya cuando la TSH se incrementa por arriba de 10, ¿verdad?, miliunidades por litro, generalmente estos pacientes ya tenemos que tener cuidado porque la mayoría de las guías nos solicitan que tratemos a esos pacientes hipotiroideos. Ya puede haber una alteración grave y progresiva de la glándula tiroides. Y cuando la TSH ya está por arriba de 20, generalmente ese paciente va a tener un hipotiroidismo manifiesto y este paciente obligatoriamente nosotros tenemos que tratarlo. En el año 2017 nosotros hicimos una revisión, ¿verdad?, de disfunción tiroidea subclínica. Es un tema muy bonito, un tema muy interesante. Yo les voy a pasar por el grupo, el chat de WhatsApp, le voy a enviar el artículo para que ustedes lo puedan leer, donde hicimos una revisión y comparamos las diferentes manifestaciones de los pacientes con disfunciones tiroideas, tanto de hipotiroidismo como de hipertiroidismo subclínico. En estos casos, pues hicimos una revisión y vimos que existen pues un diagnóstico diferencial bastante importante. Fíjense, la elevación de la TSH puede estar asociado también pues con problemas de la glándula tiroides netamente, pero puede estar asociado también por elevaciones nocturnas de la TSH. Miren, hacer diagnóstico de hipotiroidismo con un solo examen de función tiroidea, eso es muy difícil. La recomendación, cuando usted esté en presencia de un paciente con hipotiroidismo subclínico y no esté seguro del diagnóstico, la recomendación es esperar. Simplemente repetir el examen, algunas guías dicen un mes, otras guías dicen hasta 3 meses, para poder evaluar nuevamente, ¿verdad?, esa función tiroidea y ver si es necesario de verdad el tratamiento. Porque ustedes van a leer en el artículo que les voy a enviar luego de que también existen complicaciones cuando nosotros tratamos a un paciente de forma innecesaria con hormonas tiroideas. Puede haber un error de laboratorio. Recuérdense que las mediciones de estas hormonas son concentraciones muy pequeñas y muy frecuentemente puede estar asociado a eso. Puede haber anticuerpos, uso de fármacos, como el caso de la metoclopramida, domperidona, o el caso de la obesidad severa, que también puede estar asociado pues, con alteraciones de la función tiroidea. Entonces, en este artículo que yo les lo voy a compartir luego en el chat, van a poder leerlo, van a poder leer un poco más acerca de estos estados disfuncionales de la glándula tiroides de forma subclínica. ¿Qué tenemos de punto de vista de imagen que nos apoye en cuanto al diagnóstico del hipotiroidismo? Bueno, en realidad muy poco. Muy poco porque en el caso del hipotiroidismo generalmente el diagnóstico es más clínico y de punto de vista del laboratorio evidentemente la medición de la TSH. Pero bueno, se ha descrito, ¿verdad?, el ultrasonido, como es la pérdida de la ecoestructura de la glándula tiroides. Generalmente esto puede estar como consecuencia de un daño progresivo, de una inflamación por infiltración linfocitaria de la glándula tiroides, y entonces podemos ver este famoso imágenes de nuez moscada por destrucción glandular, ¿verdad? Esto generalmente es muy frecuente en caso de la tiroiditis de Hashimoto. Evidentemente, en una estructura que está dañada, pues vamos a ver que va a haber una disminución del flujo sanguíneo de la glándula tiroides, y esto es muy característico de la tiroiditis, y que lo diferencia de la famosa enfermedad de Graves, que es una enfermedad clásica de hipertiroidismo, donde vamos a ver un aumento del tamaño de la glándula tiroides y vamos a ver un aumento del flujo también, por una hiperfunción tiroidea. A nivel de la gammagrafía, generalmente no es muy útil en hipotiroidismo, pero se utiliza sobre todo en casos de pacientes que tengan un hipotiroidismo postquirúrgico y sobre todo cuando estamos pensando de que tenga alguna recidiva de algún cáncer. En ese caso, pues lo que se hace es dar un radioyodo, ¿verdad?, marcado, donde simplemente va a haber una mayor captación por la presencia pues, de tejido tiroideo. Y estudios mucho más costosos, que no son tan frecuentes utilizarlo, como son famosas tomografía por emisión de positrones, donde puedes ser mucho más específico a la hora de detectar pues, la presencia de función tiroides. Pero en el caso del hipotiroidismo, en realidad esos estudios no están muy indicados. Algunas recomendaciones claves que tenemos que tener entonces en todo paciente que nosotros estemos pensando en un hipotiroidismo. Uno, la determinación de la TSH. O sea, la TSH es el marcador más importante que nosotros tenemos que medir en un paciente en caso de hipotiroidismo. Podemos acompañarlo siempre de T4 libre, eso es lo ideal.
¿Cuáles son esta población de riesgo a la que tenemos que hacer esta medición? Obviamente pacientes con clínica de hipotiroidismo, pacientes que tengan al examen físico un aumento del tamaño de la glándula, la presencia de crecimiento glandular, bien sea de forma difusa o local, que tenga antecedentes de enfermedad endocrina autoinmune. Esto es muy importante, que lo que hemos hablado anteriormente, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pacientes con insuficiencia renal o ovárica, esos pacientes hay que medir también función tiroidea. Pacientes que no tengan enfermedad endocrina, pero que sea una enfermedad autoinmunitaria. Y esto es muy interesante porque existe una gran asociación entre lo que es enfermedades autoinmunitarias, tanto con hipotiroidismo como con diabetes también, ¿no? Y es muy frecuente, por ejemplo, pacientes con vitiligo que tengan una mayor incidencia de hipotiroidismo o incidencia de diabetes. Igualmente pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, con Sjögren, con enfermedades celíacas, todas ellas de origen autoinmunitario. Para todo paciente con antecedente de radiación de cuello, pacientes con cirugías previas tiroideas, pacientes con enfermedades psiquiátricas, tengan mucho cuidado. Generalmente nuestros compañeros psiquiatras, ellos miden función tiroidea, pero a veces las manifestaciones psiquiátricas, o sea, la enfermedad psiquiátrica es consecuencia de una alteración de la función tiroidea. Y por eso es tan importante que ante todo paciente, bien sea con depresión o un paciente con psicosis, nosotros tenemos que medir función tiroidea. También pacientes que tomen medicamentos que alteren la función tiroidea, como es el caso de la famosa amiodarona, que es un antiarrítmico muy utilizado y que tiene altas concentraciones de yodo y puede ocasionar, por supuesto, trastornos en la función tiroidea. Otras condiciones clínicas como alopecia, arritmia cardíaca por su gran asociación, alteraciones menstruales, obviamente forma parte del estudio de un paciente de una pareja infértil, cuando hay alteraciones electrocardiográficas con prolongaciones del QT, algunos síndromes genéticos como Turner o Down, que también pues tienen una mayor predisposición a desarrollar diabetes, también tienen para hipotiroidismo. Pacientes con apnea obstructiva del sueño, acuérdense que son pacientes generalmente que tienen también asociación muy importante con obesidad, sobre todo obesidad mórbida. Otras pruebas de alteraciones de laboratorio, como en el caso de las hiponatremias crónicas, anemias, hiperprolactinemia. Acuérdense siempre de pensar en esto con pacientes que tengan dislipidemias, que no respondan muy bien al tratamiento y que no podamos explicarlo desde el punto de vista heredofamiliar. Entonces, es importante siempre hacer la pesquisa de función tiroidea a todos nuestros pacientes mayores de 60 años. Recuérdense que se incrementa el riesgo de disfunción tiroidea. También, evidentemente, evaluando, ¿verdad? Si es un paciente con un hipotiroidismo primario o subclínico. Otro dato importantísimo es recuerden que la TSH en pacientes mayores de 80 años de edad, que cada vez son más frecuentes en nuestras consultas, los rangos tienen que prolongarse un poco, ya no son hasta 4, sino algunas guías ya llevan hasta 7.5 como un rango normal en pacientes, sobre todo adultos, pues ya más longevos, ¿no? El tratamiento, evidentemente, es con levotiroxina, ¿verdad? La dosis calculada por kilogramo de peso es de 1,6 a 1,8 microgramos por kilogramo día. Generalmente comenzamos con dosis de 25 a 50 microgramos y vamos ajustando las dosis, aumentando o disminuyendo dependiendo de los controles de TSH. Acuérdense que debemos de ajustar las dosis según lo que nos recomiendan, generalmente con una evaluación bioquímica cada 8 a 12 semanas. O sea, estamos hablando de que yo no puedo estar ajustando la dosis todos los meses. Yo tengo que esperar al menos unos 2 meses o 2 meses y medio para poder ajustar las dosis y esperar que exista el efecto farmacológico. El objetivo en un paciente con hipotiroidismo, por ejemplo, en el caso de tiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, es mantener una TSH normal, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Otra cosa importante es que ustedes tienen que ajustar las dosis de levotiroxina a los antecedentes del paciente. Recuérdense, lo van a leer en el artículo, en los pacientes ancianos, los pacientes cardiópatas, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes tienen una mayor probabilidad de tener efecto adverso de la droga. Por ejemplo, si puede tener una arritmia cardíaca, puede desencadenar la presencia de arritmia cardíaca cuando son dosis muy altas. Por eso es que en estos pacientes las dosis generalmente son menores.
Lo contrario ocurre en el embarazo, donde existe un incremento en la necesidad, ¿verdad?, de hormonas tiroideas por el crecimiento fetal y generalmente en pacientes que ya vienen con diagnóstico de hipotiroidismo requieren aumentar la dosis hasta un 25 o un 50%. ¿Ya? Eso, por supuesto, se necesita hacer una evaluación mensual de la mujer embarazada y ir chequeando los valores de hormonas tiroideas. Recuérdense que también en el embarazo los niveles de TSH, ¿verdad? Y los valores de las hormonas tiroideas también van a variar de acuerdo al trimestre. En el hipotiroidismo subclínico, evidentemente, aquel que tenga más de 10 de TSH, pues pudiésemos nosotros pensar en tratar, ¿ok? Es muy importante tratar, pero dependiendo siempre de los antecedentes del paciente. Entonces, la dosificación también va a depender de la edad del paciente, generalmente en el adulto de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso, ¿ok? Pero siempre tomando en cuenta que el paciente, pues, se recomienda de que el paciente cumpla la levotiroxina en ayunas, ¿no? Porque existen muchas cosas que pueden interferir, sobre todo con la absorción de la droga, como es el caso de los alimentos, ¿ok? Generalmente puede interferir el consumo también de hidróxido de aluminio, algunos antiácidos, algunos antiepilépticos, antituberculosos, antidepresivos, todos ellos están asociados con una disminución, sobre todo en la absorción intestinal de las hormonas tiroideas. No se olviden también que tenemos presentación no solamente de levotiroxina, ¿no? Que en este caso estamos dando nosotros la prohormona, estamos dando T4 y evidentemente ahí va a haber una desyodación posterior, ¿verdad?, a T3, pero también tenemos presentaciones de T3, como es el caso de la famosa liotironina, que puede venir en cápsulas, ¿verdad?, con dosis que pueden ir de 12.5 a 25, y también tenemos en presentación por vía parenteral de 10 microgramos por ml. Cuando nosotros generalmente utilizamos estas presentaciones, cuando tenemos emergencias asociadas a hipotiroidismo, como es el caso del famoso coma mixedematoso o de la crisis mixedematosa. Entonces, recomendaciones claves también importante a la hora del tratamiento del paciente, ¿verdad? Es importante calcular la dosis por kilogramo de peso, tomando en cuenta, por supuesto, los antecedentes de las comorbilidades que llegan a tener el paciente, sobre todo en adultos mayores o pacientes cardiópatas. Recuerden siempre de comenzar con dosis bajas y ir titulando de forma gradual. Siempre es importante que los pacientes pues se lleven a una meta terapéutica, en el caso de la TSH de 0.45 a 4, pero tomando en cuenta, por supuesto, el antecedente del paciente, ¿no? Y en los mayores de 70 años se puede ser un poco más flexible, llevar una TSH hasta 6, ¿no? Entonces, fíjense que siempre es la tendencia actual de la mayoría de las guías de tratamiento, tanto de hipertensión, de diabetes, tiroides, la mayoría es que en pacientes adultos mayores, pacientes comórbidos o pacientes frágiles, adultos frágiles, generalmente tenemos que ser más flexibles porque se ha visto que eso incrementa la mortalidad cuando nosotros no hacemos este tipo de tratamiento. No se recomienda, sobre todo a pacientes con obesidad sin hipotiroidismo, o sea, ustedes es bien conocido por todos nosotros cómo utilizan, ¿verdad?, fármacos con concentraciones de hormonas tiroideas para adelgazar. Generalmente esos pacientes pueden terminar como con complicaciones asociadas con el uso de hormonas tiroideas y eso no está recomendado, evidentemente. No se recomienda tratamiento combinado de liotironina con levotiroxina. O sea, generalmente en la crisis mixedematosa se da la liotironina en tratamiento por los 3-5 días y luego iniciamos con levotiroxina, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. En hipotiroidismo subclínico, ¿verdad?, con TSH elevada y T4 normal, se inicia levotiroxina en caso de TSH mayor de 10. Fíjense que este es como que el punto de inflexión a la hora del tratamiento del hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta. También es muy importante que usted determine sobre todo la presencia de autoanticuerpos. Eso lo va a leer en el artículo que les voy a pasar luego en el grupo. Va a ver que si usted tiene un paciente con hipotiroidismo subclínico, pero a su vez tiene anticuerpos positivos contra anti-TPO, pues eso significa de que probablemente este paciente tenga en estos momentos con una tiroiditis de Hashimoto y que vaya a ir progresando en el paso del tiempo.
El tratamiento de hipotiroidismo subclínico pues se hace en dosis más bajas, ¿no? De 1.1 a 1.2 microgramos por kilogramo de peso, ¿no? Y por supuesto en los adultos mayores siempre con dosis bajas. Esto es un algoritmo que simplemente le traje para facilitar un poco el entendimiento en cuanto a estos pacientes. Entonces, ante la sospecha clínica, verá solicitar TSH y T4 libre. Si la concentración de TSH sérica, ¿verdad? Está dentro de rangos normales, si dice que sí, y T4 está normal, pues el paciente es eutiroideo. Si en caso de que T4 esté baja, ¿ok? Con una TSH que esté normal, cuidado, podemos estar en presencia de un hipotiroidismo secundario o un hipotiroidismo central. Si la TSH no es normal, ¿verdad? Vamos a ver, ¿está mayor de 4.5? Si dice que no, en este caso vemos la concentración de T4 libre. Si está elevada, entonces más bien este paciente es todo lo contrario, ¿no? TSH baja con T4 alta, ya es un paciente con hipertiroidismo. Si la TSH está elevada, entonces ya aquí caemos en lo que es hipotiroidismo. Si la T4 libre es normal, sería un hipotiroidismo subclínico, pero en caso de que la T4 libre no sea normal, pues habría que evaluar la posibilidad de que sea un hipotiroidismo clínico o manifiesto. Entonces, evidentemente T4 y TSH siguen siendo los principales exámenes que tenemos que valorar para la función tiroidea. En caso de hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? El paciente con TSH elevada y con T4 libre normal, en esta guía, por lo general, ¿verdad? Se pregunta, ¿no? Si el TSH es mayor de 10. Si es mayor de 10, ellos recomiendan hacer el tratamiento, ¿ya? Con levotiroxina. Si TSH no es mayor de 10, pues entonces hay que valorar lo que son los factores de riesgo para el inicio de ese tratamiento. Esto es parte del artículo que les voy a luego a pasar para que ustedes puedan leer, les voy a compartir en el grupo, ¿verdad? En donde nosotros pues incluimos dentro de lo que es la pesquisa del hipotiroidismo subclínico, lo que es la determinación de los anti-TPO. La importancia evidentemente de valorar el embarazo como un factor importante a la hora del hipotiroidismo subclínico y por supuesto de la evaluación no solamente de ese único examen, sino hacer controles sucesivos para determinar si de verdad existe la necesidad de tratar a ese paciente.